Hay varios relatos de milagros realizados por Jesús en la Biblia. Muchos de ellos son realmente espectaculares. Jesús no solo pudo sanar a la gente, sino que también los alimentó y sació su sed. E incluso cuando las cosas parecían sin esperanza, Jesús pudo resucitar a la gente. Sí, Jesucristo realizó muchos milagros. En este video conocerás cada milagro realizado por el Hijo de Dios relatado en la Biblia. Bienvenido a Misterios de lo Desconocido. Convertir el agua en vino. Uno de los milagros más conocidos de Jesús, con el que incluso los no cristianos probablemente estén familiarizados, es también su primer milagro público, convertir el agua en vino en las bodas de Caná. A pesar de su gran fama, este milagro solo está registrado en el Evangelio de Juan, concretamente en Juan 2, del 1 al 11, cuando se acaba el vino de una boda a la que estaban invitados Jesús y sus discípulos. La madre de Jesús, María, también presente en la boda, pide ayuda a Jesús, que aún no había revelado su naturaleza divina. Y ante la insistencia de su madre, Jesús accede de mala gana. Pero, ¿cuánta agua se convirtió en vino exactamente? En Juan 2, del 1 al 11, dice que había 6 tinajas de agua que estaban disponibles para que los invitados pudieran asearse. Cada uno contenía entre 75 y 113 litros, que fueron, por milagro de Jesús, llenos de vino considerado de mucha más calidad que el novio había traído para servir en la fiesta. Todos quedaron impresionados, especialmente sus discípulos, quienes finalmente pudieron presenciar los poderes de Jesús. Jesús realizó este milagro para satisfacer a su madre y salvar al anfitrión de la fiesta de la vergüenza de no tener nada para servir a sus invitados. Pero también sirvió para mostrar su gloria para que sus discípulos pudieran creer en su poder sobre la naturaleza. Los milagros de Jesús nunca tuvieron la intención de llamar la atención. Siempre revelaron una verdad mayor. Curando enfermos. La mayoría de los milagros de Jesús tienen que ver con la curación de los enfermos, como demostración de su gran compasión por el sufrimiento humano. Algunos de estos milagros prueban su autoridad divina, pero algunos fueron hechos simplemente por misericordia hacia los que sufrían. Sanó también a personas a petición de un ser querido, como cuando sanó al hijo muy enfermo de un oficial en Cafarnaúm, mencionado en Juan 4, del 43 al 54, o cuando sanó a la suegra de su discípulo Simón Pedro cuando tuvo fiebre, citado en Mateo 8, 14 a 15, Marcos 1, del 29 al 31, y Lucas 4, 38 a 39. Pero los evangelios también lo muestran sanando a grandes multitudes de personas que acudían a él en busca de alivio de sus sufrimientos, como se menciona en Mateo 8, 16 a 17, Marcos 1, del 32 al 34, y Lucas 4, 40 a 41. Tan grande fue su poder sanador que incluso los que tocaron su manto fueron sanados, como se cita en Mateo 14, del 34 al 36, y Marcos 6, del 53 al 56. Una enfermedad que Jesús cura más de una vez en la Biblia es la lepra. Esta condición no solo era muy común en esa época, sino que también representaba a los que estaban excluidos de la sociedad, ya que era altamente contagiosa. La disponibilidad de Jesús para ayudar a los leprosos muestra la profundidad de su compasión. Sanó a un hombre que vino a él, como se cita en Mateo 8, 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45, y Lucas 5, 12 a 14, y hasta 10 a la vez, se muestra en Lucas 17, de 11 a 19. Expulsión de espíritus malignos. Estrechamente asociado con los milagros de sanidad de Jesús está la expulsión de los malos espíritus.
Se decía en ese tiempo que los demonios y los malos espíritus causaban enfermedades físicas y mentales en las personas, y expulsarlos traía un gran alivio a los que padecían esta posesión. Los actos de expulsar demonios muestran el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo sobrenatural. Cuando Jesús se encuentra con un hombre poseído por un demonio en Capernaum, incluso el demonio se ve obligado a confesar el control de Jesús sobre él, como se ve en Marcos 1, 21 a 27, y Lucas 4, 31 a 38. Humanidad y no solo para los judíos, cuando expulsó un demonio de la hija de una mujer gentil, como se muestra en Mateo 15, del 21 al 28, y Marcos 7, del 24 al 30. Haciendo que un hombre quedara ciego y sin poder hablar, Jesús fue acusado por los fariseos, quien dijo que solo aquellos que están al lado de Beelzebub tienen el poder de controlar demonios. Jesús deja entonces una gran lección, diciendo que todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá, como se ve en Mateo 12, del 22 al 23, y Lucas 11, del 14 al 23. Jesús dejó claro a sus discípulos que hasta la más mínima cantidad de fe les daría poder sobre los demonios, pasaje citado en Mateo 17, 14 a 20, Marcos 9, 14 a 29 y Lucas 9, 37 a 43. Probablemente el relato más famoso de Jesús expulsando espíritus malignos es cuando se encuentra con un hombre poseído por tantos demonios que se hacen llamar legión. Los demonios le piden a Jesús que los envíe a los cerdos en lugar de ser atormentados por el poder celestial. Cuando Jesús hace lo que le piden los demonios, los animales corren al mar y se ahogan. Esto fue dicho en Mateo 8, del 28 al 33, Marcos 5, del 1 al 20, y Lucas 8, del 26 al 39. Haciendo que los paralíticos vuelvan a caminar. Si bien los evangelios informan que Jesús curó una gran cantidad de enfermedades durante su ministerio, dos de las más citadas son permitir que los paralíticos caminen y los ciegos vean. En el caso del primero, definitivamente hay múltiples ocurrencias de este particular milagro registradas en los evangelios. La primera de estas curaciones se produce cuando un centurión romano se acerca a Jesús y le pide que sane a su criado, que está paralítico en la cama de su casa, como se cita en Mateo 8, del 5 al 13, y Lucas 7, del 1 al 10. Este encuentro se destaca por mostrar que Jesús vino a sanar tanto a gentiles como a judíos, además de mostrar su poder para sanar a la gente a distancia. Posiblemente el ejemplo más famoso de Jesús haciendo caminar a un paralítico es la historia de los 4 niños que cargaron a su amigo tetrapléjico en una camilla y lo bajaron por un agujero en el techo esperando que Jesús lo sanara, descrito en Mateo 9, del 1 al 8, Marcos 2, 1 al 12 y Lucas 5, 17 al 26. Esta historia es la fuente del famoso eslogan de Jesús: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Otros ejemplos de Jesús curando un paralítico son la curación de un hombre de Betesda, relatada en Juan 5, 1 a 15, y la curación de una mujer en una sinagoga, que había estado inválida durante más de 18 años. Mujer, quedas libre de tu enfermedad, dijo Jesús, en Lucas 13, del 10 al 17. Este milagro fue un día sábado, lo que hizo que Jesús reuniera más críticas entre los fariseos. Haciendo ver a los ciegos. Darle la vista a los ciegos, como decíamos antes, es otro milagro relacionado con la salud que Jesús empleó en varias ocasiones. Pero sanar a los ciegos en la Biblia significa más que literalmente darles la vista a las personas. Los escritores de los evangelios usan la curación de los ciegos para ilustrar la importancia de la fe, una confianza espiritual en las cosas que no se ven. El relato más famoso de la curación de un ciego es el de Bartimeo, un mendigo ciego que es sanado por el poder de su propia fe cuando se acerca a Jesús en busca de ayuda, citado en Mateo 20, del 29 al 34, Marcos 10, de 46 al 53, y Lucas 18, del 35 al 43.
Otra sanación se da en Mateo 9, del 27 al 31, cuando Jesús sana no a uno solo, sino a dos ciegos diferentes que le piden misericordia de ellos. Hágase conforme a vuestra fe, proclamó el Mesías. Mientras que en estos encuentros Jesús sanó a los ciegos simplemente por el poder de su fe y de sus propias palabras, el relato de Marcos 8, 22 a 26 muestra a Jesús empleando un método diferente. Cuando un ciego es llevado ante Jesús en el pueblo de Betsaida, Jesús responde escupiendo en los ojos del ciego. Utiliza un método similar en Juan 9, 1 a 12, cuando pasa junto a un hombre ciego de nacimiento. En lugar de escupir directamente en los ojos del hombre, escupe en la tierra para hacer barro, que frota en los ojos del ciego. Cuando se limpia del barro, puede ver por primera vez en su vida. Otros actos de curación de Jesús. Si bien muchos de los milagros de sanidad de Jesús caen en categorías amplias, como ceguera, parálisis o lepra, hay varios de estos milagros que son únicos a lo largo de su tiempo en la tierra. Las curaciones de Jesús no fueron solo para aliviar el dolor físico de aquellos a quienes ayudó, sino que también sirvieron para mostrar la autoridad de Jesús sobre la vida y el mundo natural en su papel como Hijo de Dios. Un ejemplo de ello es cuando cura a un paralítico de la mano, mencionado en Mateo 12, del 9 al 14, Marcos 3, del 1 al 6, y Lucas 6, del 6 al 11, también en sábado, en una sinagoga, que está prohibido por los judíos. Pero Jesús aprovechó la oportunidad para mostrar que la misericordia y la compasión son más importantes que la ley que consideraban divina. Otra curación notable ocurre en una mujer que había sufrido de sangrado menstrual continuo durante 12 años y, por lo tanto, se la consideraba impura. Ella se cura con solo tocar el manto de Jesús, como se ve en Mateo 9, 20 a 22, Marcos 5, 25 a 34 y Lucas 8, 42 a 48. Asimismo, sana a un mudo en Mateo 9, del 32 al 34, un sordo en Marcos 7, del 31 al 37, y un hombre afligido con el cuerpo muy hinchado en Lucas 14, del 1 al 6. Y en muestra de verdadera compasión, realiza su última curación reparando la oreja de uno de los hombres que vino a arrestarlo cuando uno de sus discípulos se lo cortó en Lucas 22, 50 a 51, horas antes de su crucifixión. Levantando muertos. Si bien los milagros de sanidad de Jesús son grandes ejemplos de su poder como Hijo de Dios, ningún milagro sirve más para mostrar su autoridad sobre la vida y la muerte que su resurrección de entre los muertos. Jesús rara vez realiza este milagro, pero el efecto ayuda a presagiar su propio regreso de entre los muertos después de su crucifixión. Lucas 7, 11 a 17 presenta el relato de Jesús resucitando al hijo de una viuda de entre los muertos mientras sacaban su ataúd de su casa. Esto no solo muestra el triunfo de Jesús sobre la muerte, sino que lo establece para el pueblo de Judea como parte de un largo legado de figuras milagrosas, ya que la resurrección del hijo de la viuda hace eco de un milagro realizado por el profeta Elías siglos antes. Asimismo, en otro pasaje de la Biblia, levanta a la hija de Jairo, uno de los oficiales del templo, diciendo, «Ella no está muerta, solo duerme», para mostrar que la muerte es una condición temporal en comparación con el más allá. Este pasaje está descrito en Mateo 9, del 18 al 26, Marcos 5, del 21 al 43, y Lucas 8, del 40 al 56. La resurrección más famosa de Jesús, además de la suya, por supuesto, fue la de su amigo Lázaro, hermano de sus seguidoras María y Marta de Betania. El relato en Juan 11, del 1 al 46, incluye un verso muy notable, el más corto de la Biblia, donde simplemente dice, Jesús lloró, mostrando la reacción de Jesús al ver a su amigo caído. Al ser interpelado en su petición de abrir la tumba de su amigo, Jesús le dice a Marta, hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás.
Jesús le devuelve la vida a Lázaro después de haber estado muerto durante 4 días. Multiplicando los peces. No fue solo sanando a los enfermos que Jesús mostró poder con sus milagros. Dado que muchos de los seguidores de Jesús eran pescadores, no es de extrañar que varias de sus demostraciones de poder sobre la naturaleza involucraran las aguas del mar de Galilea. El relato de Lucas 5, 1 al 11, muestra a Jesús reclutando a sus primeros discípulos, Simón Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Cuando les dice que echen sus redes al agua después de un largo e infructuoso día de pesca, los 3, escépticos, hacen lo que les dice a regañadientes, y se sorprenden al pescar tantos peces que 2 botes difícilmente podrían sostenerlos sin volcar. Es en este momento que Jesús dice que lo sigamos y que no seamos pescadores de peces, sino pescadores de hombres, un hermoso pasaje del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Juan registra también una pesca milagrosa, pero mientras que la versión de Lucas se sitúa muy temprano en el ministerio de Jesús, la de Juan 21,4-11 se sitúa muy tarde, después de la resurrección de Jesús, antes de su ascensión a los cielos. En este caso, ayuda a los discípulos a pescar una gran cantidad de peces para demostrar que era Él quien estaba allí. Dinero en la boca de un pez. Si bien muchos de los milagros de Jesús son bien conocidos hasta el punto de convertirse en expresiones proverbiales, aquí hay un milagro del que quizás no hayas oído hablar. En Mateo 17, del 24 al 27, Jesús y sus discípulos se encuentran en la ciudad de Capernaum cuando son abordados por publicanos, pidiéndoles el doble del impuesto que pagaban los judíos para el mantenimiento del templo, cantidad equivalente a 2 ovejas. Jesús dice que como hijos de Dios deberían estar exentos del impuesto, pero para no causar problemas lo pagarían. Entonces Jesús le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Toma el primer pez que pesques, ábrele la boca y encontrarás una moneda de 4 dracmas. Tómala y dásela para pagar mi impuesto y tuyo. Al hacer exactamente lo que dijo el maestro, Pedro se sorprende al encontrar en la boca del pez que atrapó una moneda grande que valía lo suficiente para pagar el impuesto cobrado. Jesús nos enseña con esta ocasión que no debemos ofender a alguien innecesariamente, aunque tenga razón, porque siempre debemos reflexionar sobre las ventajas de entrar en conflicto. Asimismo, ayudar a Peter a atrapar el pez correcto muestra su poder sobre toda la creación. Calmando la tormenta. Otra demostración del poder de Jesús sobre los elementos de la naturaleza ocurre cuando él y sus discípulos están en una barca que es azotada por una violenta tormenta, pasaje que se muestra en Mateo 8, del 23 al 27, Marcos 4, del 35 al 41, y Lucas 8, del 22 al 25. Mientras los discípulos temen que la tormenta hunda el barco, Jesús duerme plácidamente bajo cubierta. Cuando los discípulos asustados lo despiertan, temerosos por sus vidas, Jesús les dice que no se preocupen y calma la tormenta. Esto hace que sus seguidores se maravillen del hecho de que hasta los vientos y el mar le obedecen. Este milagro en particular tendría un gran significado para los discípulos judíos de Jesús. Las escrituras hebreas, incluidos los salmos, dejan muy claro que solo Dios tiene el poder de controlar el viento y las olas del mar. Para los discípulos de Jesús, calmar la tormenta fue una declaración poderosa y una confirmación concreta de su divinidad. Alimentando a las multitudes. Aunque los numerosos milagros de Jesús se registran en más de uno de los evangelios, hay uno que aparece en los 4. Este milagro es la famosa alimentación de miles de personas, relatada en Mateo 14, del 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Lucas 9, del 10 al 17, y Juan 6, del 1 al 15.
En los diversos relatos de este milagro, Jesús reunió a una gran multitud que comenzó a seguirlo para aprender más sobre sus enseñanzas. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que den de comer a la gente que se ha reunido, ellos responden que la única comida que tienen es 5 panes y 2 peces. Jesús bendice esta pequeña ofrenda, y cuando se reparte, alcanza para 5.000 hombres, más mujeres y niños, sobrando 12 cestas. Al día siguiente, cuando esta multitud de seguidores le pide que los alimente nuevamente, la respuesta severa de Jesús muestra que sus milagros están diseñados para satisfacer las necesidades espirituales de las personas, no las físicas, y que estaban ignorando el significado del milagro, en la búsqueda para obtener fácilmente una comida gratis. Si bien la mayoría de las personas están bastante familiarizadas con el relato de alimentar a los 5.000, pocas personas recuerdan que Jesús realizó básicamente el mismo milagro nuevamente con una multitud de 4.000 y una cantidad ligeramente diferente de pan y pescado, según Mateo 15, del 32 al 39, y Marcos 8, del 1 al 13. Caminar sobre el agua. En 3 de los 4 evangelios, se relata uno de los milagros más famosos de Jesús, caminar sobre el agua. En Mateo 14, del 22 al 33, Marcos 6, del 45 al 52, y Juan 6, del 16 al 21, los discípulos suben a una barca tras el milagro de la multiplicación, mientras Jesús se quedó en tierra firme a orar. De repente, los discípulos ven una figura que se acerca a la barca, caminando sobre las olas, y piensan que es un fantasma, y están aterrorizados. Pero Jesús se identifica y les dice que no tengan miedo. En el Evangelio de Mateo, Pedro también decide caminar sobre las aguas para encontrarse con su amo, y dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Entonces Jesús le dice que siga adelante. Al principio, la fe de Pedro le permite dar un paso en el mar, pero pronto se asusta del viento y comienza a hundirse, hasta que es salvado por Jesús, quien lo reprende por su falta de fe, diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el viento se detiene, mostrando una vez más el gran poder que Jesús tenía sobre los elementos de la naturaleza. Maldiciendo a la higuera. Uno de los últimos milagros de Jesús es también uno de los más extraños. Los relatos de Mateo 21, 18 a 22 y Marcos 11, 12 a 14, hablan de Jesús, hambriento, acercándose a una higuera en busca de frutos. Cuando no encuentra nada más que hojas en el árbol, maldice al árbol para que nunca vuelva a dar frutos. Cuando los discípulos volvieron a ver el árbol, estaba completamente seco. Cuando los discípulos preguntan cómo Jesús pudo hacer eso, les explica que el poder de la fe les permitirá hacer eso y mucho más. Los eruditos han debatido durante siglos el significado de Jesús maldiciendo el árbol. ¿Estaba simplemente hambriento? ¿Jesús tuvo un momento malo, o hay un significado simbólico mayor? La hipótesis más aceptada es que el árbol representa a los judíos y la frustración de Jesús por el fracaso de su pueblo en seguir la voluntad de Dios. La yuxtaposición de la historia de la higuera junto con el violento ataque de Jesús a los mercaderes en el templo parece dar crédito a esta interpretación. En este video detallamos los milagros de Jesús narrados en los evangelios. Si conoces a otros, escribe en los comentarios. Además, asegúrese de dar sus impresiones y sugerencias al canal, recordando siempre darle me gusta y compartir este video con sus amigos. Y no te pierdas el próximo video del canal, con otra misteriosa curiosidad. Hasta el próximo video de Misterios de lo Desconocido.